Y bueno, también saludamos a nuestros amigos que nos están viendo por las redes sociales. Dios te bendice. Estamos transmitiendo desde Cinépolis, Lago de Guadalupe. Y bueno, acabamos de tener un tiempo hermoso de alabanza, de adoración. Dios ha tocado nuestras vidas. Hemos podido adorarle, exaltar a ese papá que tenemos en los cielos. Y bueno, pues te invitamos a que vengas con nosotros todos los domingos, 11 de la mañana. El día de hoy vamos a celebrar la cena del Señor, ¿sí? Esto lo vamos a hacer al final. Pero el tema también se llama la cena del Señor. Ese es el tema que vamos a revisar. Y bueno, a través de esta enseñanza vamos a revisar qué es la cena, por qué la dejó, quién la dejó instituida, lo que significa, los requisitos o cómo podemos tomar esta cena. Es lo que vamos a revisar durante el día de hoy en esta predicación. Y te invito a que oremos. Vamos a orar. Papá, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque tu palabra es luz a nuestras vidas, es como esa lámpara que alumbra nuestro caminar. Y gracias porque tu palabra es la que ha de hablar a nuestras vidas, ha de guiarnos y ha de dirigirnos. Gracias por esta enseñanza acerca de la cena del Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, si me ayudan a poner aquí abajo la primera presentación. En lo que abro mi nota. Bueno, entonces la primera, por favor. Esa. Vamos a revisar qué es la cena del Señor. La cena del Señor, si me ayudan a ir poniendo la presentación, porfa, ponen una diapositiva y luego la que sigue, porfa, para que a través de ella me pueda guiar. Y bueno, vamos a revisar que la cena del Señor es una celebración que que Jesús dejó instituida. ¿Dónde viene todo esto? Vamos a revisar 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios 11, 23 al 26. Y aquí dejó instituido, vamos a ver que Jesús es el que dejó instituido este memorial, esta celebración también, le podemos llamar celebración. Es un acto en el cual pues nosotros vamos a recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Es un memorial en el cual como iglesia debemos de estar alegres, de estar felices. ¿Por qué? Porque Jesús vino aquí a la tierra, murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y gracias a su sacrificio en la cruz es que tú y yo ahora podemos gozar de una libertad espiritual. Es que tú y yo podemos ser libres, somos perdonados, somos justificados, somos amados a través de ese sacrificio de Jesús. Y es lo que Jesús nos deja establecido, que recordemos constantemente ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corintio. Y específicamente aquí en esta iglesia de Corintio se está celebrando la cena del Señor de una manera no correcta, ¿sí? Había un problema en esa iglesia. Entonces, ahorita vamos a revisar cuál era ese problema. Vamos a regresar unos versículos antes, pero quiero que primero revisemos las palabras que Jesús dejó escritas, ¿sí? Y bueno, 1 Corintios 11, versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí está hablando, ¿quién está hablando aquí en este versículo?
Pablo, exactamente, ¿sí? Cuando nosotros leemos la Biblia, debemos de hacernos una pregunta. ¿Quién es el que está hablando? ¿Está hablando el personaje? ¿Está hablando el narrador? ¿Está hablando Dios? Y en este caso, pues está hablando Pablo. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, vemos que resaltan algunas palabras, resaltan algunos versículos. Es una instrucción que Jesús nos ha dejado, el que celebremos la cena del Señor. Y dice en el versículo 26, dice, así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? Y el versículo 24, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y la cena del Señor, o sea, es recordando la muerte, el sacrificio de Jesús. Y el celebrar la cena del Señor es en memoria de Él. ¿Sí? Y bueno, y queremos, bueno, a ver, voy a revisar este micrófono que no se escucha. Ahí está, y ahí ya se escucha. Sí, estaba en modo de, donde no debe de estar, ¿sí? Bueno, estamos revisando Primera de Corintios 11, versículo del 23 al 26. Y estábamos explicando qué es la cena del Señor, que es un memorial, es una celebración, la cual Jesús dejó instituida para que nosotros la celebráramos, ¿sí? Y esto, ¿cuándo sucedió esto? ¿En qué fecha sucedió esto? Bueno, esto es previo a que Jesús fuera entregado. Esto es previo a que Jesús vaya al huerto de Getsemaní. Todo esto que está Jesús celebrando es previo a esos acontecimientos. Y también es durante la Pascua, ¿sí? La Pascua es un antecedente de la celebración de la cena del Señor. Y ahí en el versículo 23 dice, la noche, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. En ese día, antes de que fuera entregado, el Señor Jesús estaba celebrando la cena, estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Y antes de que fuera entregado, celebró o dejó establecido, ¿sí?, que se celebrara la cena del Señor. Y también quiero recalcar otra palabra que dice en el versículo 25, dice, este es el nuevo pacto, ¿sí? Se está refiriendo al nuevo pacto, que los pactos que venían, que se tuvieron antes, bueno, iban a sustituir, este nuevo pacto iba a sustituir a esos pactos, y ahora ese pacto pues es a través del sacrificio del Señor Jesús. Y estaba estudiando, estaba leyendo, y algunos autores también dicen que aquí es cuando se inicia el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando con la cena del Señor, cuando Jesús deja establecido esta celebración. Aquí nace, es cuando inicia ese Nuevo Testamento que nosotros conocemos como cristianos. Ahora, entonces la cena del Señor es un recordatorio que Cristo, en el cual nosotros hacemos memoria de que Cristo murió por cada uno de nosotros. La siguiente, por favor. Es un mandato en el cual nosotros vamos a celebrar su muerte, vamos a celebrar su resurrección. Y ahora,
¿Con qué frecuencia nosotros debemos de celebrar la cena del Señor? ¿Cada cuánto? ¿Cada diario, cada 15 días, una vez a la semana? ¿Cada cuánto vamos a hacer nosotros esta celebración? Durante pandemia, bueno, pues la veníamos haciendo. Hubo un tiempo en el cual no hicimos cena del Señor, ya después retomamos la cena y ya después regresamos a presencial y buscamos el que fuera cada mes. La Biblia, ¿qué ha dejado establecido? En la Biblia da algunos ejemplos, en el libro de los Hechos da algunos ejemplos donde los discípulos celebraban la cena, o sea, aparece la palabra cena, pero no se sabe con exactitud si se está refiriendo a la cena del Señor o se está refiriendo a una convivencia o que iban a cenar, ¿no? durante la noche. Entonces, por lo regular, bueno, se ha tomado que se celebre una vez al mes la cena del Señor. Pero nada más en la iglesia la podremos celebrar, nada más una vez al mes podemos celebrar el sacrificio de Jesús, recordar este memorial. No, también lo podemos hacer a lo mejor si hay un retiro, si hay un evento especial. Y bueno, pues el tema se presta para recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Adelante, también ahí se puede celebrar la cena del Señor. Ahora, vamos a revisar qué era lo que estaba sucediendo en esta iglesia de Corintio. Y ahí puedes ver en el versículo 17, a lo mejor tu Biblia va a tener un título que dice abusos de la cena del Señor. ¿Cuáles eran esos abusos de la cena del Señor? ¿Qué estaban haciendo los corintios para que Pablo fuera, que les manda esta carta y los exhorta? Se tenía por costumbre, la siguiente, la otra, ahí, gracias. Antes de leer el texto, se tenía por costumbre hacer una celebración, hacer una cena, le llamaban el banquete del amor. Así le llamaban a esa celebración, ¿sí? Y era durante la cena del Señor. ¿En qué consistía este banquete del amor? Pues ponían una mesa grande, donde los miembros de la iglesia pues se iban a sentar y ponían en la cabecera una silla y un pan y jugo de uva. Y bueno, ese lugar estaba representado pues para Jesús, ¿no? Cuando fuera su venida. Solamente representaba eso. Pero los congregantes se sentaban alrededor de esa mesa. En la parte del medio ponían el jugo de la vid y ponían el pan sin levadura. Pero a esa celebración asistían tanto ricos como pobres. Cada quien llevaba, era una cena, ¿sí? Cada quien llevaba lo que iba a comer. Y bueno, pues los que tenían necesidad, pues solamente llevaban poco, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tenían recursos. Pero la gente opulenta, los ricos, o sea, llevaban, dice el contexto histórico, que llevaban banquetes, ¿sí? Y los ponían ahí a la mesa. Y en base a eso, o sea, solamente estaban ellos comiendo, o sea, comían, o sea, sin decirle al que estaba al lado, oye, ¿gustas sí, un taco o una pierna de pollo o lo que estuvieran comiendo? O sea, solamente, o sea, había egoísmo, solamente se lo hacían para presumir, lo estaban haciendo pues para que vieran que era lo que estaba llevando él a comer, ¿no? O sea, y no le estaba interesando cómo estaba la persona de enfrente o la de al lado. Bueno, a eso le llamaban el banquete del amor. Y una vez que terminaban de cenar, una vez que a lo mejor el que no tuvo muchos recursos, se acabó ahí su comida y terminó más rápido y esperaron a que el que llevara más cosas, pues también terminara. Comenzaban y bueno, celebraban la cena del Señor. Eso era los abusos que se estaban llevando a cabo en la iglesia de Corintio. Eso era el abuso. Y vamos a ver ahora, en base a este contexto histórico que te he dado, vamos a revisar
lo que les está diciendo Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 11, 11, versículo 17. 11, 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. O sea, había divisiones ahí también en ese grupito, en esa iglesia. Dice, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo les está diciendo, cuando ustedes se reúnen ahí, o sea, esto que están haciendo no es comer la cena del Señor. Esto no es lo que Jesús dejó instituido. Eso no es comer la cena del Señor. Versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ahora, en base al contexto que te he dado, ¿entiendes? ¿Podemos entender más este versículo? ¿Sí? O sea, ¿por qué los estaba regañando Pablo? ¿Sí? Porque cada uno, o sea, se estaba sentando ahí a la mesa a comer lo que había traído, y se estaba, sin importarle la otra persona, ¿sí? Y dice, y otro se embriagaba. Versículo 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. O sea, les estaba diciendo, pues no, o sea, no es correcto lo que están haciendo, ¿sí? No es correcto. Y bueno, pues ahí ese es el problema que había en la iglesia de Corintio. Y después leemos nuevamente los textos en 1 Corintios 11 del 23 al 26, y ahí ahí Pablo les recuerda lo que Jesús dejó establecido, lo que representa la cena del Señor, que es un memorial en el cual nosotros recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. Y eso debe de traer gozo y alegría a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que hemos sido justificados y que debemos de sentirnos amados. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio por nosotros, ¿sí? Él se entregó en la cruz por nosotros, y a través de Él somos justificados y somos perdonados. Eso es lo que representa la cena del Señor. Ahora, vamos a ver qué significa tomar la cena indignamente, ¿sí? Porque también viene ese título en tu Biblia, y viene en 1 Corintios 11, 27, y vamos a leer del 27 y el 28. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué nos está diciendo estos versículos? Nos está diciendo que cada uno de nosotros debemos probarnos a nosotros mismos, ¿sí? Si podemos tomar o no podemos tomar la cena del Señor. Realizarnos un autoexamen, exactamente. Es hacernos un autoexamen para que cada uno de nosotros nos vamos a revisar si podemos tomar la cena o no podemos tomarla. ¿Qué representa tomar la cena indignamente? Tomar la cena indignamente es tomarla así por costumbre, por tradición. Cada mes se celebra la cena del Señor en la iglesia. Bueno, pues yo la voy a tomar porque pues es una costumbre. No, o sea, no debemos de hacerlo por costumbre, sino es un mandamiento, es una instrucción que Jesús nos ha dejado, en el cual recordamos su muerte, su resurrección, y pues eso trae identidad a nuestras vidas, trae unidad a la iglesia, trae perdón, quita culpa, quita condenación. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que trae la cena, ¿sí? ¿Qué otra cosa es tomar la cena indignamente?
cuando no estoy dispuesto a perdonar, ¿sí? Cuando hay una situación que he vivido con cierta persona y que no quiero, o sea, de mi parte yo no quiero perdonarla. Si ese es el caso, pues abstenernos de tomar la cena, ¿sí? Primero ir y arregla esa situación si tú no quieres perdonar, ¿sí? Abstente en esa situación. Cuando hay una actitud de juicio, ¿sí? Nada más estamos a lo mejor criticando, juzgando, también es una actitud incorrecta. O cuando yo no quiero confesar mis pecados ante Dios, cuando yo no quiero decirle, Señor, perdóname porque me he equivocado, porque he pecado y he hecho esto, he hecho aquello, perdóname. O sea, si yo no estoy dispuesto a pedirle perdón a Dios, o sea, pues también eso es tomar la cena indignamente. Y voy a continuar leyendo en 1 Corintios 11, 28 a 29. ¿Sí? 29 al 32 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no deberíamos juzgar, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Entonces, cada uno de nosotros debemos de hacernos un autoexamen, ¿sí? Cada uno de nosotros es el que va a decidir si voy a tomar la cena o no la voy a tomar. Ahora, viene otra pregunta, que es, cada uno de nosotros nos debemos de probarnos a nosotros mismos, ¿no? Si voy a participar de la cena del Señor. Y Dios, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Dios acerca de participar de la cena del Señor? Dice, puse una pregunta: ¿quién puede participar de la cena del Señor? ¿Quién puede participar de la cena del Señor? Pues todo el que sea discípulo de Jesús, todo creyente en Jesucristo. No hay una cita en la cual nos diga los requisitos para tomar la cena del Señor es tal edad. No hay una cita donde nos diga los requisitos para tomar la cena del Señor es tal. No. Podemos encontrar requisitos a lo mejor para nombrar en la iglesia a los ancianos, a los ancianos de la iglesia. Y ahí nos dice, nos da la lista, ¿no?, de requisitos que se tienen que cumplir para los ancianos en la iglesia. Pero para tomar la cena no hay una referencia que nos diga estos son los requisitos, si tenemos que ser bautizados o no tenemos que ser bautizados. O sea, obviamente, ¿con quién celebró la cena del Señor Jesús? La celebró con sus discípulos, ¿sí? Entonces, ¿quién la puede tomar? Todo el que sea discípulo de Jesucristo, todo el que sea creyente de Jesucristo, que reconozca a Jesús en su vida, ¿sí? La puede tomar la cena del Señor. Y ahora, a veces hay situaciones, o sea, Dios nos invita a que tomemos la cena del Señor. En el versículo 28 dice, por tanto, regresemos al versículo 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, es probarnos a nosotros mismos. O sea, y si hay algo, o sea, si en mí hay juicio, si en mí hay crítica, ¿qué tengo que hacer? Pues pedirle perdón a Dios. Si he pecado, he hecho algo, o sea, ¿qué tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios, ¿sí? Lo he hecho por tradición o sin, sí, por tradición, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues pedirle perdón a Dios. Ahora, si yo tengo alguna situación con un hermano, con alguien de la familia, o sea, ¿puedo tomar la cena o no puedo tomarla? Según este versículo que les leí, ¿puedo tomarla o no puedo tomarla? ¿No o sí? Se los leo nuevamente, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. O sea, Dios ¿qué me está diciendo estos versículos? O sea, si yo pequé contra Dios, o sea, Señor, perdóname. Antes de tomar la cena, antes de me pongo a cuentas con Dios, ¿sí? Perdóname. Pero
yo estoy dispuesto a ir y hablar con esta persona. Yo estoy dispuesto a ir y corregir esta situación. Ahí puedo tomar la cena. No puedo tomar la cena si yo no estoy dispuesto a perdonar, si yo no estoy dispuesto a arreglar la situación. Si ese es el caso, no es sano tomar la cena del Señor. Pero si yo ahorita, en este momento, tengo una situación con alguien y quiero tomar la cena, o sea, la puedo tomar, ¿sí? Siempre y cuando me ponga cuentas con Dios y esté dispuesto a ir y a corregir esa situación, ¿sí? A ir y a pedirle perdón a esa persona, ¿sí? Yo puedo tomar la cena del Señor porque nos está diciendo la palabra. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No está diciendo no coma del pan, no coma de la copa. Está diciendo pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero pero con esas antecedentes, ¿sí? Gracias. Entonces, bueno, eso es una presentación más adelante, porfas. Ese es que nos probemos, ¿sí? Nos probemos cada uno, que nos hagamos un autoexamen. Y bueno, vamos a leer ahora el versículo 31. Versículo 31 de 1 de Corintios 11 dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, ¿quiénes, a manera de resumen, o sea, quiénes pueden tomar o quiénes pueden participar de la cena del Señor? Pues todo el que sea discípulo del Señor, todo creyente. En este caso, pues lo pueden tomar los adolescentes, los jóvenes, los adultos, ¿sí? Podemos tomar de la cena del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que estar en paz con Dios si hay algo. O sea, ese es el momento en el cual le vamos a pedir perdón a Dios. ¿Y Dios nos va a perdonar? Claro que sí, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos está hablando? O sea, ahora vamos a hacernos otra pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir el autor? En este caso, Pablo. ¿Qué le está queriendo decir a la iglesia de Corintio? Les está diciendo tres cosas. La primera es que Jesús murió en la cruz por mis pecados. ¿Sí? Les está diciendo eso. Número dos, les está hablando acerca del pasado, les está hablando acerca del futuro, que Jesús les está diciendo que no comerá nuevamente del fruto de la vid hasta que Él venga. ¿Sí? Está hablando de un futuro, que Jesús va a venir por su iglesia. Eso trae esperanza a nuestras vidas, ¿sí? Jesús va a venir por su iglesia, pero también les habla del presente. ¿Y en dónde nos habla del presente? Nos habla qué es Jesús. Vamos, esta cita no viene, pero es Juan capítulo 6, versículo 31. No viene en la presentación. Juan 6, 31. Juan 6:31 dice, 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? Y versículos antes, en el 32 dice, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? Entonces, Jesús es ese pan de vida. Jesús es nuestro alimento espiritual. Jesús es nuestro alimento espiritual. Eso nos está hablando del presente. Cuando nosotros también celebramos la cena del Señor, o sea, estamos siendo fortalecidos, nuestro espíritu se está fortaleciendo en Jesús.
¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Entonces, bueno, pues eso es lo que Jesús dejó instituido, el que nosotros como iglesia celebremos, recordemos su muerte, recordemos su resurrección. Y si hay algo, o sea, es un tiempo en el cual ponte a cuentas con Dios, ¿sí? Pídele perdón a Dios y que sea un tiempo en el cual tú te sientas libre, en el cual no haya condenación alguna, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay quien nos condene, o sea, si Jesús ya pagó en nosotros en la cruz, o sea, y si le pides perdón, si le pedimos perdón, o sea, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Entonces, vamos a orar y después de la oración vamos a celebrar la cena del Señor, ¿sí? Y vamos, nada más voy a orar para despedir a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Y papá, te damos gracias por esta enseñanza, gracias porque tú eres el pan de vida y te agradecemos porque tú moriste en la cruz, tú pagaste por nuestros pecados y te entregaste por cada uno de nosotros. Gracias, gracias porque ahora somos perdonados, somos justificados y en ti tenemos vida, en ti tenemos salvación. Te agradecemos, Dios, por lo que tú estás haciendo y has de seguir haciendo en cada uno de nosotros. Y si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón y en esta tarde quieres recibirle, quieres pedirle que venga, que Él sea el pan de vida, que Él sea ese pan de vida que descendió del cielo y a través del cual somos justificados y perdonados, te voy a invitar, si tú estás aquí en esta sala, levanta tu mano si tú quieres tomar esta decisión de que Jesús venga a tu vida, que Jesús venga a tu corazón. Y si tú nos estás escuchando a través de las redes sociales, pues haz esta oración y dile: Señor Jesús, yo te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias porque tú eres el pan de vida. Gracias porque tú me perdonas. Gracias porque tú me justificas delante del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Bye. Bueno, pues vamos a celebrar la cena del Señor, ¿sí? Pero quiero que la veas, o sea, la cena del Señor desde este contexto, como como de celebración, de fiesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús nos perdona, Jesús te perdona, Él quita la condenación. ¿Quién, o sea, sin Jesús nadie podría tomar la cena, ¿sí? O sea, nadie la podría tomar. Pero Jesús es el que nos justifica. Jesús es el que nos ha perdonado. Entonces, si tienes algo, o sea, con Dios, o sea, y dices, es que yo pequé contra Dios. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Pídele perdón en este momento, ¿sí? Pídele perdón en este momento. Si tienes algo contra alguna persona, comprométete y dile: Dios, yo voy a ir el lunes, yo voy a ir el martes. Dile a Dios, ¿qué día vas a ir? O hoy mismo en la tarde, ¿sí? Dile: yo voy a ponerme a cuentas, ¿sí? Porque insulté a esa persona, porque le dije cosas que no debía. Vas y le pides perdón, ¿sí? Tomas ahorita la cena, vas y le pides perdón, ¿sí? Pero aquí entra el examinarnos, ¿no? Cada uno a nosotros mismos. Cada uno es el que va a decidir si va a tomar la cena o no. Pero si tú no estás dispuesto a pedirle perdón a Dios y tú no estás dispuesto a ir y pedirle perdón a esa persona, no tomes la cena, ¿sí? O sea, no tomes la cena porque estás acarreando condenación. Entonces, bueno, pues a lo mejor hoy no la tomo, pero me voy y pasa el mes, pero durante ese mes ya te pusiste a cuentas o ya dices, oh, pues ahora sí ya voy y me pongo a cuentas con esa persona. Bueno, pues ya tomas la cena, ¿sí? Para la siguiente. Entonces vamos a entonar un canto de alabanza y van a pasar las copitas y el pan, el pan. Ahora sí, las copitas son desechables, al final nos ayudan a depositarlas en el cesto de la basura. ¿Y quién puede tomar, o sea, nuevamente, quién puede tomar la cena del Señor?
los adolescentes, los jóvenes, los adultos, que sean discípulos de Jesús, que sean discípulos de Jesús. Porque Jesús nos ha perdonado, nos ha justificado. Y es un tiempo en el cual recordamos, o sea, su muerte, su resurrección, en el cual recordamos que Él pagó por nosotros. Es recordar que somos amados. Es recordar que somos justificados, que no hay quien traiga condenación. Sí, ahí en 1 Corintios 11:24 dice, haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Y lo estamos haciendo en memoria de Él. Haced esto en memoria de mí. Lo hacemos en memoria de Él. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué beneficios? O sea, beneficios espirituales trae a nuestras vidas el que hagamos esto en memoria de Él. O sea, somos perdonados, somos justificados, trae identidad, fortalece nuestra identidad como hijos. ¿Por qué? Porque decimos, ay, tengo un Padre en los cielos que me ha adoptado como su hijo. Yo ahora he sido justificado por Él. Tengo un Padre que entregó su vida, que entregó a Jesús por mí, y a través de Jesús yo recibo el perdón de pecados. Recibimos del alimento espiritual también de Jesús. Él es el pan de vida. Esta celebración también trae unidad a la iglesia, ¿sí? Cada uno tenemos esa oportunidad de acercarnos a Dios y ser perdonados, ser justificados por Él. Y salir de este lugar sin culpa, salir sin condenación. Entonces ahorita, ¿pueden poner el canto? Sí está el canto. Y mientras está el canto y en lo que tú esperas a que te llegue la copita con jugo de uva y la galleta sin levadura, pues si hay algo, si tienes que pedirle perdón a Dios por algún pecado que has cometido, pues ponte a cuentas con Él. Ese es el tiempo de ponernos a cuentas.